¿Qué hola, qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector. El día de hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre mitos y leyendas. Así es, los mitos y leyendas son uno de los temas más frecuentes en la educación en México, en la educación básica, y no siempre queda muy clara la diferencia entre uno y otro. Así que el día de hoy te voy a plantear 4 diferencias básicas entre un mito y una leyenda. Primer diferencia o primer punto, que mientras la leyenda tiene un fundamento histórico, es decir, sí se basa en hechos reales que sucedieron en algún momento, el mito no. El mito no tiene ningún fundamento histórico, no se basa en ningún hecho real. Nada más sí hay que hacer una aclaración aquí. Aunque la leyenda sí se basa en hechos reales, son hechos reales que se han deformado tanto con el tiempo que ya la historia actual ya no sabemos hasta qué punto es real y hasta qué punto no. Sabemos que ya no es como nos la cuentan, pero ya no sabemos qué tanto es lo que sí tiene de realidad. Gracias a este tipo de variantes que se le hacen a las historias, en muchas veces las leyendas pueden incluir elementos fantásticos, aunque la historia original no los tuviera, ¿verdad? Por ejemplo, si alguna vez tú en México jugaste lo que nosotros llamamos el teléfono descompuesto, sabrás a qué me refiero con cómo se forman las leyendas. Por ejemplo, yo puedo ir caminando por la calle, de repente me tropiezo, veo que viene un autobús, me quedo asustado y llega un hombre, me levanta y me saca de ahí, ¿no? Y me salva la vida. Yo puedo contarle esta historia a algún familiar mío, pero cuando mi familiar le cuente esta historia a un amigo suyo, él le puede decir que yo me caí y me lastimé la rodilla y por eso no me podía levantar. Y luego el amigo va a contar la historia y decir que el hombre salió de la nada y nadie lo había visto. Y así cada quien va a ir aumentándole o agregándole algo de su cuchara a la hora de contarla, de forma que en algún momento pudiera llegar la historia a decir que el hombre bajó del cielo como Superman y con la mano detuvo el autobús o algo por el estilo. Elementos fantásticos que obviamente no estaban en la historia original o en los hechos reales, pero que así fue deformándose y así se contó. Una segunda diferencia entre mito y leyenda es que mientras el mito no tiene un tiempo o espacio definido, la leyenda sí los tiene. El mito simplemente sucede en algún momento, en algún lugar, ¿no? O sea, llegó Zeus y le dijo a Afrodita y bla, bla, bla. No sabemos ni dónde ni cuándo. Mientras que la leyenda sí. La leyenda decimos, fíjate que en la época de la revolución cuentan que un hombre le dijo, bueno, entonces ahí sí tenemos de perder el momento, fue en la época de la revolución. O decir, en el año 1810 en la ciudad de Guadalajara dicen que, bueno, pues sabemos que en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Entonces, sí tenemos un espacio y un tiempo definidos, no siempre muy definidos, pero sí sabemos dónde y cuándo suceden las cosas. Una tercera diferencia es que el mito no incluye personajes reales, de hecho son puros personajes fantásticos, animales, criaturas raras, dioses o semidioses, mientras que la leyenda sí incluye personajes reales, no solo personas comunes que pudiéramos ser tú y yo, sino incluso muchas leyendas llegan a incluir personajes históricos. La cuarta y última diferencia entre un mito y una leyenda es que el mito busca explicar el origen de algo natural, como de dónde salieron los volcanes, por qué llueve, cómo se creó la tierra, de dónde salieron el sol y la luna, todo este tipo de cosas, mientras que la leyenda no. La leyenda no busca explicar nada, busca dejar una enseñanza o exaltar algún valor. De hecho, muchas leyendas surgen con la idea de que aprendas a no hacer algo. Y aunque ya dije las 4 diferencias, sí me gustaría retomar un ejemplo de un mito y una leyenda clásicos, nada más para dejar en claro las diferencias entre uno y otro. Por ejemplo, hay una historia que comúnmente se le llama que es un mito, cuando en realidad es una leyenda, que es la historia de la Ilíada, la guerra de Troya, ¿no? Esta historia que ubicamos de aqueos contra troyanos, donde llegan con el caballo, ocultos adentro, todo esto. Si bien esta historia incluye a personajes fantásticos como dioses y semidioses que pudieran hacer creer que es un mito, en realidad es una leyenda. De entrada, porque la guerra de Troya sí existió, sí sucedió cerca del año 1100 a.C., donde sí pelearon estos dos pueblos y todo eso. Entonces, sí tenemos una historia real, tenemos un fundamento histórico y por lo tanto ya tiene las bases para hacer una leyenda. Si observamos las 4 diferencias que acabamos de mencionar, nos podemos dar cuenta que la historia de la guerra de Troya sí tiene un fundamento histórico,
sí incluye personajes reales, aunque también incluye a otros fantásticos, que sí sabemos dónde sucedió y no busca explicar el origen de nada. Por lo tanto, es una leyenda y no un mito. Por otro lado, una historia que sí es un mito es la historia de la caja de Pandora. En la historia de la caja de Pandora, así dicho a súper grandes rasgos, un tipo llamado Epimeteo recibe como regalo de los dioses a Pandora, que consigo lleva una caja, entre otras cosas, ¿verdad? Una caja que le dio Zeus, que tiene la advertencia de que no se debe de abrir. Sin embargo, Pandora cae en la tentación, eventualmente abre la caja y de esa caja salen todos los males que aquejan al hombre moderno. Lo único que queda oculto en el fondo de la caja es la esperanza. Esta historia, a diferencia de la Ilíada que acabamos de mencionar, no está basada en hechos reales, no incluye personajes reales, no sabemos ni dónde ni cuándo sucedió y busca explicar el origen de algo, que es el origen del dolor y de los problemas humanos. Otros mitos famosos o populares que pudiéramos ubicar son, por ejemplo, la amplia gama de mitos cosmogónicos que explican el origen del mundo o de la humanidad. Tenemos el mito azteca de los 5 soles o tenemos el mito de la historia de Narciso. Por otro lado, tenemos también algunas leyendas famosas, como aquí en México la famosísima Llorona, la historia de los indígenas que salen de Aztlán en busca de un águila devorando una serpiente, o tenemos también muchos de los cantares de gesta, que ya hablamos anteriormente de ellos y mencionamos que, aunque estas historias sí están basadas en personajes reales, ya han sido deformadas con los años, entonces estos también son leyendas. En fin, espero que te haya ayudado este video, que la información sea clara y te sea de utilidad. Si es así, puedes dejarme un like o un comentario. Si no es así, puedes dejarme un dislike o un comentario. Espero que estés muy bien. Espero que Dios te bendiga mucho, que te sigas cuidando y estarnos viendo próximamente con más videos. Hasta la próxima.